cómo es trabajar en una de esas grandes empresas de tecnología. En realidad, para llegar ahí, seguramente tuviste que tener un gran recorrido, como ya lo mencionamos. Empecé por el mundo de la electrónica. Ese es un gremio bastante fuerte para progresar aquí en Colombia, desafortunadamente. Aquí somos más integradores de soluciones que realmente desarrolladores de tecnología. Pues entonces apareció, ya que ustedes se imaginan, el más grande del mundo de, bueno, nosotros les vamos a ayudar con esa migración. Entonces nadie se quería migrar a la nube. En ese entonces yo estaba en un rol dual, yo era Project Manager y también Big Data Engineering DBA. Uy, de eso tenemos que hablar un poquito, sí, porque normalmente no somos buenos en las dos cosas. Eso es difícil. Sí. En Colombia he escuchado varias personas que cuando son contratados por entidades externas se consideran como independientes si tú no tienes un contrato colombiano pagado en pesos. ¿A ti te tocó así o a ti te tocó contratado por una entidad colombiana? Me tocó empezar como freelance. Vengo en la cultura de la corbata, consultor tipo banco, con traje. Llegó el arquitecto. Sí, llegó el arquitecto y se sienta aquí el consultor y pues nosotros nos reíamos mucho de eso porque al principio las entrevistas, yo les cuento, llegué y me entrevistó una reclutadora y estaba en el Salitre en Bogotá y me entrevistan en una pista de bolos. ¿Qué? Sí. Y veo una mesa con un PlayStation y un televisor. Y lo primero que iba a hacer era devolverme y salir, me están tomando el pelo. Yo me iba a ir. Y ella me dijo, no te vayas, espera. Tú tenías miedo que dijeran, sé tu propio jefe. Yo me metí por allá, no sé en dónde, Network Marketing, no sé qué era eso. Y le pregunté a la chica, ¿esto es en serio? Sí, es en serio. Es la hora del tech. Prepara tu bebida favorita y disfruta de este viaje donde vamos más allá del código y los datos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora del Tech. El día de hoy estamos con nuestro invitado habitual, Hugo Rodríguez, y también tenemos la fortuna de tener un invitado especial que es Gabriel Cepeda. Gabriel, bienvenido a La Hora del Tech. El día de hoy queremos hablar un poquito de cómo es trabajar en una de esas grandes corporaciones llamadas Big Tech, que nosotros conocemos tanto en el mundo de la tecnología. Pues la verdad, Gabriel tiene una hoja de vida muy grande. Pues la verdad tenemos a Gabriel que ha trabajado en el sector financiero, el sector de insurance, el sector de materias primas, la verdad. Combustibles. Mejor dicho, estás tirando datos desde que yo estaba en preescolar. Entonces, bueno, nada, bienvenidos. Bueno, gracias a todos nuevamente por darme el privilegio de estar por acá y poder compartir acá con Gabriel Cepeda, una persona a la cual admiramos mucho, de la cual aprendemos día a día y que en su medida tenemos el privilegio de tener ahí a un Slack de distancia, un mensaje de Teams o incluso de WhatsApp. De WhatsApp, sí, correcto. Entonces, muy contento de estar aquí con vos, Gabriel. Excelente, muchísimas gracias a ustedes también por invitarme. Claro que sí. Bueno, Gabriel, como te decía, estábamos como interesados o queríamos saber y conversar con vos cómo es trabajar en una de esas grandes empresas de tecnología, en realidad, cómo funciona todo esto, pero para llegar ahí seguramente tuviste que tener un gran recorrido, como ya lo mencionamos. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue toda la formación de tu carrera? ¿Cómo se gestó ese profesional? Vale, no, pues yo tuve un inicio bastante particular, como te comentaba hace un momento. Empezamos por explorar el mundo de la tecnología. Originalmente yo soy ingeniero de automatización. Empecé por el mundo de la electrónica. Ese es un gremio bastante fuerte para progresar aquí en Colombia, desafortunadamente. Aquí somos más integradores de soluciones que realmente desarrolladores de tecnología. Pero de todas maneras, pues trato de sacarle provecho a las cosas que uno hace, ¿cierto? Y pues, ¿qué va de la mano con el mundo de la electrónica? Pues el desarrollo de software, ¿sí? El software de controladores, la integración con drivers, con equipos y demás. Empecé a trabajar con la parte de revisión técnico-mecánica y de gases, con el desarrollo de software de pruebas para laboratorio, para todo el tema de el opacímetro, el análisis de luces, el frenómetro, pues donde se analiza todo el tema. ¿El opacímetro? El opacímetro es para el tema de los vehículos diésel. Ah, bueno. Las busetas, los buses, sí. Porque el analizador de gases mide pues los vehículos de gasolina. Okay. Entonces ahí entré por el mundo del desarrollo, así como hemos conversado que empezamos por .NET, por el .NET Framework famoso por allá en el año 2008, 2009, hablando allá del Framework 1.0, 1.4 y el 2. Ahí revelaste mi edad. Y no, o sea, ya hay nada que hacer. Y pues de ahí eso me llevó a empezar a trabajar con todo lo que son pues las industrias, por ejemplo con el retail también.
Yo trabajé con una empresa que se llama Carvajal hace mucho tiempo. Y pues también empecé a trabajar con empresas del Grupo de Energía de Bogotá. Entonces ahí ya empezamos con todo el tema del tratamiento de energía de las utilities, que es como se les dice a las empresas de energía, el tema de la gestión de los datos de telecontrol, la gestión de los datos de telemedida, también me enfoqué muchísimo en telemedida, y también con el tema de la gestión de la energía y los mercados, mercado no regulado, mercado mayorista. Entonces la programación lentamente me fue llevando hacia allá, porque pues obviamente tienes que enterarte de lo que el negocio es, tienes que aprender cómo funciona el negocio. Entonces digamos que muchos de mis colegas al principio pues se enfocaban mucho en la tecnología y muy chévere seguir con .NET, y luego me salió Java y bueno, seguir trabajando con Java, JSF, JSP, Java Server Faces y Java Server Pages, con los Enterprise NetBeans, y seguimos por todo el mundo Java. Entonces me especializo en eso. A mí me llama mucho también el lenguaje de negocio. Yo empiezo a conectarme con el negocio, y me especializo en el mundo de la energía eléctrica también. Ahí trabajé 7 años y pues me volví especialista en todo el tema de telemetría y en el tema de gestión de los mercados, detección de fraude, hurto de energía, y terminé en el mundo de los datos. Ahí llegué al mundo de los datos, empecé a manejar las bases de datos de los sistemas de control, también las bases de datos de los sistemas de telemedida. Trasnoché mucho. Más o menos, ¿qué motores de bases de datos? Ahí, bueno, manejábamos unas cosas bien interesantes y un poquito antiguas, ¿no? Ahí para seguir ampliando en el tema de la edad. Por ahí estábamos hablando de Informix, por ahí había un Informix, una cuestión bastante antigua. Yo tenía un sensei ahí, que fue el que me explicó y aprendí muchísimo ahí de Informix. Manejamos Oracle también, por allá una versión 8, por allá del 2008, 2007, antigua. Trabajamos con SQL Server también, y también con bases de datos privativas en tiempo real. Yo creo que fui uno de los primeros que trabajé con una caché en el mundo aquí en Latinoamérica, porque pues esa vaina era súper oscura, o sea, nadie conocía que eso es una caché. ¿En qué año estamos hablando? En memoria. Ahí estamos hablando del 2010, más o menos. Ok. Eso era muy novedoso. Sí, no, ya me da pena aquí hablar de la... Dejemos ese tema ahí. Eso es sabiduría. Sí, pero bueno, ahí fuimos construyendo y pasando al tema de la tecnología. Y digamos que para entrar en el mundo de las Big Tech, mi primer contacto con un cloud provider fue en un proyecto de migración de todos esos sistemas de gestión hacia la nube, pues del on-premise, ¿no? Pues ustedes saben que tenemos, para los que nos están escuchando, pues el mundo del on-premise, pues el data center. Ustedes se imaginan ese cuarto, esa bodega ya grande con un montón de máquinas, con cuchillas que se les llaman las blades, switches, redes y demás, y pues ese cuarto feo allá donde se imagina uno al ingeniero todo triste, gordito, y con gafas allá con un teclado tratando de arreglar el sistema de noche. Bueno, eso era lo que yo hacía en el tema de la disponibilidad. Yo me iba hasta el data center a arreglar el sistema, y allá era donde yo programaba. Ya no... Teníamos una VPN, pero esas VPNs de ese entonces eran una cosa terrible. Entonces, en algún momento... a la empresa de energía se le ocurrió, no, pues ya nos cansamos de mantener fierros aquí, pasémonos a la nube, porque nos dijeron que eso era mejor que el chocolate con leche. Nos vamos para allá, para la nube, vámonos para allá. Y pues entonces apareció, ya que ustedes se imaginan, el más grande del mundo, de bueno, nosotros les vamos a ayudar con esa migración. Y pues entonces... 2015 dijiste. 2015 más o menos, sí. Entonces nadie se quería migrar a la nube. Pero ahí pregunta, o sea, ¿fue una necesidad que surgió? O sea, ¿identificaron que habían cosas que les faltaba? ¿O simplemente fue como por estar en la tendencia? ¿O cómo fue esa migración? Salen varias necesidades. Una es la necesidad económica. Mantener una máquina física pues se va depreciando como cuando compras un carro. Claro. Entonces al mismo tiempo pues va perdiendo valor, y también los vendors pues le van quitando soporte. Cuando tú compras un laptop o un servidor, Hewlett Packard pues te dice, te lo soporto 5 años. A los 5 años, buena suerte, amigo. Entonces tenían que andar comprando máquinas a cada rato y migrar los sistemas a esas nuevas máquinas. El sistema operativo cambia, los sistemas operativos no son pues Microsoft, Windows, lo que conocemos regularmente, sino venían cosas muy extrañas como Alpha Linux o Alpha IX, True 64, cosas de otro planeta por allá que nadie conoce ya. Y migrar esas plataformas ahí era supremamente difícil. Esa es la promesa que tenía la nube, era yo te quito todo eso de encima.
Yo te pongo la máquina ahí con un sistema estándar y tú solamente te migras ahí. Todos felices. ¿Y qué pasa con el precio de mis máquinas? Pues entra a preguntar el contador de la empresa, y mis máquinas, ¿qué? Porque pues eso es dinero que ya invertí, ¿qué hago con eso? Eso hace parte del patrimonio. Del patrimonio. Los activos. Hacía parte. Entonces ellos lo manejaban como, no, vas a tener este ahorro de aquí a 5 años y entonces ya no vas a tener que comprar máquinas nuevamente. Me imagino la duda de ellos como que... Fue súper complejo. De eso tan bueno no dan tanto. Sí. En ese entonces yo estaba en un rol dual. Yo era Project Manager y también Big Data Engineering DBA. Uy, de eso tenemos que hablar un poquito porque normalmente no somos buenos en las dos cosas. Eso es difícil. Sí. Entonces, bueno, tratar de sustentar que te ibas a tener un ahorro y de paso pues vas a tener disponibilidad alta, porque esa fue la otra promesa, la alta disponibilidad llevó a la empresa a hacer el cambio hacia las Big Tech, hacia la nube. Empezar por ahí. Una pregunta curiosa, y es que realmente cuando se acuñó el término de nube, en ese momento, realmente el por qué fue, porque digamos que se utilizó nube, porque no se utilizó, digamos, como el término migrarse a un data center de un tercero. Eso tenía un aspecto comercial más que técnico. ¿Por qué razón? Porque ya la gente estaba harta de los data centers. Las empresas odiaban el término data center. ¿Eso para qué? Eso estoy gastando plata ya en energía y todo eso. Y las relaciones siempre eran muy tensas. Cuando yo fui gestor y project manager, yo tenía que trabajar mucho con otra marca muy famosa de data centers que está aquí en Colombia, que estaba allá en Bogotá, y nuestra relación era súper tensa siempre, todo el tiempo, porque era el tema de los ANS y cómo me pides el servicio y el soporte. Este soporte extra te cuesta tanto. La nube llegó, se desligó de eso, y entonces la promesa es: tu accesibilidad es inmediata y tú haces lo que quieras en tus máquinas. Lo que hablaban de los permisos hace poco con Pablo, entonces, ay, me quito todo eso de encima. Maravilloso, vamos. Y pues ahí empezaron a hacer todo el proceso de la migración y el paso hacia los Big Tech. Eso también nos lleva a nosotros, a los ingenieros, pues entonces, ¿y qué es eso? ¿Cómo me paso para allá? ¿Qué tengo que aprender? Entonces, pues a mí me gusta mucho investigar, que le comentaba a Sebas antes, y empecé a leer sobre eso, qué se necesita. Eso muy curiosamente me llevó también al mundo del Big Data. Porque empezamos a mirar esa parte también. Pero justo esa pregunta te iba a hacer, o sea, ¿en qué momento crees o te consideras que ya pasó tu carrera de ser un DBA a ya especializarte como tal en Big Data? La computación distribuida, porque obviamente en la nube pues tienes un montón de máquinas, un montón de instancias. En esa época pues habían solo máquinas virtuales y funciones. No existían todos esos servicios pues chéveres que tenemos ahora. ¿Ya existían las funciones serverless? ¿O hay qué funciones? No, eran sobre instancia. Ok. Sí, digamos las lambditas que corrían, pero sobre la instancia. Okay. Sí, no estaban aisladas. Las lambditas chiquitas que se volvían una cosa así, que he visto algunas cosas por ahí en proyectos bien divertidas. Eso me llevó a trabajar en el tema del Big Data, porque en ese entonces estábamos empezando a trabajar con Hadoop, con el famoso ecosistema de Hadoop para los data lakes, porque pues también las bases de datos estaban muy caras. Claro. Ahí para contarles un poquito, las licencias en las bases de datos se pagan por cliente o por CPU, cuántas personas se conectan o cuántas CPUs tiene la base de datos. Y pues son unos valores súper gruesos. Entonces, por ejemplo, la empresa de energía andaba con una base de datos Oracle de hace ya más de ¿cuántos años? Les dije que desde 2008 al 2015 son como 7 años. Y estaban pagando mucho dinero. No me acuerdo ahorita cuánto era, pero era bastante. Y pues ellos decían, y el performance es paupérrimo. Como DBA, tratando de hacerle patches, aprendí mucho particionamiento, aprendí a hacer optimización de SQL, PL, SQL, y yo ya no les puedo dar más. O compran otra máquina o hacen el upgrade del motor. Pero también importante ahí esa parte, cuando uno no tiene los recursos, aprende a optimizarlos, diferente a cuando uno entra en un proyecto que tiene la cara ahí activada y uno es a lo que marque. Eso es lo gracioso de ahora, ¿no? Que pues uno tiene técnicamente el acceso al cloud y tienes todo lo que quieras. Claro. Hasta donde la Mastercard, ¿no? Hasta donde lo permita. Y ahorita no son ataques de denegación de servicios, sino ataques de denegación de presupuesto. De presupuesto, correcto. Sí, porque se va y gastas todo lo que quieras. Entonces, eso nos llevó al mundo del Hadoop, volviendo a retomar.
y pues ahí todo es distribuido, ¿cierto? Entonces, computación distribuida, tengo que mandar un job que se parte en muchas partes para explicarle al público. Un job puede ser procesar una tabla que pesa 10 teras. Entonces tengo que segmentarla en 10 pedazos para enviarla a diferentes máquinas y después reunir el resultado. Y que no se demore 8 días procesando. Incluso En yo una base de llamaría, datos no se puede hacer eso. yo llamaría a cuando empezó todo el tema del Big Data, y yo lo extrapolo mucho con la logística. Y es, cuando tú haces una logística, no sé, para un evento pequeño de 20 personas versus un evento de 3.000 personas, ¿cierto? Los cuidados, entonces la segmentación hace parte de eso. Tengo que dividir, partir la manzana, comerme la manzana a pedacitos, hacerlo por pedacitos, porque todo no me lo puedo llevar, no hay forma. No hay ni siquiera la infraestructura, ni la conectividad, ni el ancho de banda para llevarme todo de una vez. Correcto. Entonces hay un limitante físico, un limitante de costo, y pues también un limitante de conocimiento. Entonces los profesionales teníamos que empezarnos a pasar hacia el Big Tech, porque si no, entonces estamos desactualizados. Usted trabaja en un banco y maneja todavía Informix, ¿qué le pasa? ¿En dónde está parado usted? Entonces póngase a estudiar Big Data, empieza a trabajar con Cloud y actualícese un poquito. Y pues eso, con el proyecto de migración en el 2015, pues aprendí un montón. O sea, cómo funciona, por qué se vuelve tan necesario eso. También la perspectiva como Project Manager me llevó a entender cómo sustentar esos costos contra el negocio para que pues no me quitaran el presupuesto, ¿no? Obviamente. Y algo muy interesante es que, claro, cuando tú con el conocimiento que tienes de, no sé, generación y comercialización de energía en Colombia, y luego empezar a conocer la nube, decir, interesante porque yo sé cómo se utiliza, o sea, yo sé, tú conoces desde el proceso de generación de energía hasta que llega a la casa, entonces cómo mantener un lugar que tiene tantos servidores conectados a toda hora, y de pronto también eras un poco escéptico o sea, tú vendías la idea de la alta disponibilidad, pero también me imagino que por dentro eras muy escéptico de decir, esta gente cómo controlará de que esta vaina no se les caiga de verdad. Siempre estaba la pregunta de la disponibilidad, y esa es una de las cosas de las Big Tech, es que son muy protectoras, manejan muchos secretos de su operación. No conocemos nada. Ya después, pues cuando entré a la empresa, pues ya me explicaron más cosas, ¿no? Pero pues en ese momento como cliente era como una caja negra mágica que te iba a arreglar todos los problemas de la vida. Entonces, bueno, la bendición, y vamos a ver cómo nos va. Entonces con los sistemas legacy nos pasamos. Al principio fue un montón de problemas y ahí empecé a percibir una de las cosas de las Big Tech, y es que también tratan de imponerte muchos procesos al principio, como cambiar tu forma de pensar, tu paradigma de pensamiento. O sea, que tú te tienes que adaptar a la solución. A la solución. En ese entonces, esa fue una percepción muy firme que teníamos allá. Y es como, olvídate que tienes un servidor ahí, sino que tienes una instancia. ¿Qué es una instancia? Explícame. No, confíe. No, confía en nosotros que la instancia va a estar ahí. Pero ¿en dónde está esta física? ¿Qué marca es? Yo me acuerdo que un compañero mío preguntaba, ¿de qué marca es el Blade? ¿Es Hewlett Packard? ¿Es de él? ¿Lo que es eso? Y el de la empresa se reía. Nuestro compañero se reía mucho. ¿Y por qué me haces esa pregunta? Pues porque necesito saber si es compatible con mi aplicación, que es legacy o no. Pues es una pregunta válida. Sí, es válida. La arquitectura, el procesador, la arquitectura, todo el eso. tipo de disco, todo eso. Sí. Entonces hay un tema que se llama el modelo de responsabilidad compartida. ¿Qué significa eso? El modelo de responsabilidad compartida es que llega el cloud provider y dice, tú te acoges a mi proceso para que yo te asegure que todo funciona bien. ¿Sí? Y eso para las empresas tradicionales fue como, usted me va a decir a mí cómo, pero en la parte de tecnología. Entonces ahí empezó la rivalidad entre los infrastructure managers, los managers de infraestructura, el departamento de TI técnicamente, y los cloud providers. Empezó ahí el choque. Entonces una parte muy tradicional y una parte muy moderna de la gestión. Pero todos tuvimos que empezar a hacer esa migración hacia el Big Tech de alguna u otra manera, si no, no nos sirves en el negocio. Tienes que salir de alguna manera. Entonces yo aproveché con algunos de mis compañeros de la empresa ese movimiento para empezar a estudiar, documentarnos. Ahí fue donde empezamos a escuchar de SecOps, de DevOps también, por ahí ya se empezó a escuchar algo, de clientes ya específicos.
se popularizó mucho un lenguaje que es Python, que ustedes saben que ahora está Me gustaría todas hacer partes. preguntas más profundas con respecto a eso. Quería preguntarte con respecto a... Ahorita mencionaste un par de términos que la verdad llevan bastante tiempo en la industria y casi siempre uno ve esos términos relacionados a roles, a posiciones. Entonces yo soy el DevOps, yo soy el SecOps. Pero en realidad cuando esos términos nacieron, y creo que tienen mucho que ver con la nube y todo, digamos, como todas las nuevas tendencias que trajo la nube consigo, realmente son filosofías, ¿cierto? Son formas de trabajo y no realmente posiciones. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, literalmente fue romper paradigmas y por eso tuvo tanta resistencia. Nada más difícil que romper la manera de trabajar de otra Claro. persona que viene ya acostumbrada a trabajar de una manera muy jerárquica, muy vertical. En la empresa de energía era supremamente vertical, literalmente éramos torres. Pues, el Señor de los Anillos, las 3 torres. La torre de informática, la torre de tecnología y la torre de plataforma, técnicamente hablando. No, y no le estás cambiando como que una herramienta o algo chiquito, no, nada. le estás cambiando todo el Es paradigma todo el entero. paradigma de trabajo. ¿Cómo así que yo tengo que... O sea, mi equipo tiene que haber una persona que sabe programar y de infraestructura? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es para un ingeniero que lleva 40 años trabajando en software, llegar a explicarle eso fue como, pues, nada, tradicional, fue muy difícil. Y ahí empezó el choque y el cambio. Entonces las personas que se empezaron a adaptar, pues se empezaron a dar cuenta, este es el rol del futuro, y empezaron a aparecer todas estas personas que acogieron los lenguajes de scripting como un poquito más rápidos. En ese momento todo era muy hard, muy duro. Hablábamos de Java tradicional así súper fuerte, había gente que trabajaba en C puro también, pues obviamente AS400, o por ejemplo la gente Ni que trabaja siquiera con se SAP, sí, la gente que trabaja con SAP y con ABAP, que también es un lenguaje ya muy, muy cerrado, súper cerrado. Entonces llega a la nube, tienes que cambiarte de lenguaje. ¿Qué lenguaje hay? Entonces ahí empezaron a buscar como cuál es el mejor. .NET empezó a caer de gracia ahí, como que no tan chévere. Y se empieza a aparecer un montón de chicos realmente muy jóvenes. Y no, pues es que este lenguaje Python es como muy chévere, es muy dinámico. Y yo lo utilizo para hacer scripts en mi sistema Linux y... No tipado. Sí, ¿no? Y lo Intuitivo, utilizaban en Linux sí. para... No, es que yo quiero Tranqui. consultar tal cosa. Y ya. Y utilizo esto también que se llama Docker. ¿Qué es Docker? ¿Qué es eso? ¿Contenedores? ¿Qué es eso? Y también entra el mundo de los contenedores, eso fue otro estrellón. Así, Instancias, contenedores, ¿o qué me contenedores, están hablando? Dios servidores y todo el mundo. Ya se imaginan el cambio cultural que hubo Claro. ahí hacia las Big Tech. Entonces, ¿eso qué hizo? Que nacieran, no, dejaran los Big Tech de ser como consultores de corbata tradicionales y ya se volvieran personas como muy de fama. También empezó la fama, el rockstar de Big Tech, que maneja Linux, maneja Python, maneja servidores, se conecta a tal parte y pues mejor dicho viene a resolver todos los problemas de la empresa. Y bueno, ahí ustedes a veces lo escuchan como el tech bro. Nosotros sí somos ñoños, es que esos son los rockstars de nosotros. Imagínense. Sí, eso fue un cambio Y bastante la gente siguiendo por ahí interesante. influencers. Gaby, pero ahí te quería preguntar, justamente tuviste la oportunidad de ser, digámoslo así, entre comillas, cliente de estos proveedores de cloud, y entonces cómo se fue dando esa migración. ¿En algún momento lo visualizaste y dijiste como que, uy, me gustaría trabajar ahí, lo soñaste? Porque sé que es un sueño de muchas personas que estamos en el mundo de la tecnología, pero para ti específicamente lo fue. Me llamó mucho la atención ese tema de que tocan muchos negocios. Uno de los roles más bacanos de ser consultor o de trabajar en tecnología es que uno toca muchos negocios, ¿sí o no? Entonces, comunicaciones, combustible, finanzas, estuve en el mundo de las cripto también, retail, y pues digamos que trabajar en una empresa como un banco o como una empresa de energía, pues te quedas en la energía o en el banco. Sí. Hay gente que se queda ahí, pues está bien. Pero para muchas personas como yo, pues se dio esa oportunidad de, wow, pues si me abren el espacio ahí, puedo llegar a muchos más negocios, aprender mucho más también y pues también tener cierto reconocimiento ahí por prestar ese servicio, por tener ese conocimiento, ¿no? Entonces eso despertó una curiosidad en muchas personas y siempre estuvo como esa iniciativa de ver cómo llegar allá. Y se veía como algo muy lejano al principio, porque pues como les digo, no soy ingeniero de software, Claro. ingeniero de automatización que por su cuenta fue aprendiendo en programación, aprendió bases de datos con gente muy, muy tesa.
de ese entonces, y de ahí tengo que saltar hacia llegar a esa nube, a ver cómo se trabaja eso. Y también creo nosotros en Colombia a veces un poco, digamos, como que temerosos, creemos de que competir con personas de otros países y digamos como que personas del primer mundo es muy difícil. Sí. Entonces también, y creo que el momento en que tú te unes a una Big Tech, ¿cierto? Una de estas compañías gigantes, digamos que los negocios en Latinoamérica no, digamos, mucha gente no se estaba migrando hacia la nube, era muy poco, entonces creo que también te tocaba el tema de saber el inglés muy bien. Me imagino también que tenías que atender negocios, qué sé yo, de Estados Unidos y cosas por el estilo. Europa. De Europa. Trabajaba más con Europa, okay, que con Estados Unidos en ese entonces. Okay. Entonces, me imagino que también el temor a cómo será el proceso de selección para entrar allá. Eso Era un misterio. Sí. Eso era oscuro. Eso era como pedir la visa. Voy a mandar de cabeza allá y vamos a ver qué pasa. En ese entonces, pues ya también como project manager, ya llevaba 7 años. Ya había quemado todo lo que tenía que quemar como PM. Y ya quería pues mirar como pues otros horizontes en ese aspecto, y pues vi que la tecnología me iba a abrir esa puerta. Y pues teniendo en cuenta que tenía unas buenas bases de programación y como DBA, pues entonces me empecé a arriesgar. Me presenté al cloud provider, me presenté como unas 4 veces. ¿Sí? Presenté 4 entrevistas en diferentes años. La primera fracasé, pero con toda, mejor dicho, me fui firme pero seguro, fracasé directo allá. Pero me sirvió mucho para saber qué me hacía falta para estudiar. Claro. ¿Qué me hacía falta por Y estudiar? te daban feedback, es decir, tú hacías el proceso y tú sabías por qué fallaste. Era distinto, sí. Era un poquito más directo, porque no tenían tanta acogida. O sea, era muy oscuro todavía, entonces la gente hasta ahora estaba empezando como a postularse y ver si clasificó o no. Participamos con mucha gente de bancos también, lo que pues obviamente Claro. hay muchos ingenieros que trabajan en banca, y también con compañeros de la energía. Y pues nosotros nos dábamos feedback, ¿cómo te fue? No, me fue re mal, estoy retrasado en tecnología, entonces tengo que estudiar muchísimo. Y yo en ese momento yo estaba haciendo una maestría, la maestría de Big Data y Analítica, y pues también me sirvió para actualizarme un poquito en todo ese tema en tendencia, y ya estar en una mejor posición para seguir presentando esos procesos. Entonces, bueno, ahí fuimos haciendo esa transición, pero siempre fue como muy oscuro, muy de ¿qué será lo que están pidiendo? ¿Necesitan un mega programador? Y pues resulta que no. Resulta que es muy pragmático, también es de llegar y ver cuál es el problema, y tú sabes arreglar o tienes alguna relación con la solución. Sí, entonces bueno. O sea que las entrevistas, se podría decir que eran muchas preguntas situacionales, como si tienes este problema, ¿tú cómo lo atacarías? ¿Cuáles serían los pasos? ¿Con quién hablarías? Todo ese tipo de cosas, evalúan esas capacidades. Sí, también habían a veces algunas preguntas técnicas de código y ese tipo de cosas, pero no eran tan profundas porque la necesidad era otra. Eso te iba a preguntar yo, o sea, también creo que dependería mucho del rol al que aplicaras. Y en ese caso, ¿qué rol era el que cumplías? Eso era muy interesante porque eso ha cambiado mucho. Entonces, ahorita estamos muy familiarizados con los data engineers y también con los DevOps, los DCRs, etcétera, etcétera. En ese entonces eso era el viejo este. Hubo un momento en el que era ingeniería de analista de sistemas. Ampliísimo. Es súper amplio, ¿sí o no? Hace de todo. Después empezó a salir el término Big Data Engineer. De hecho, ese fue uno de el cargo que tuve en el 2018. Entonces había Big Data y Small Data Engineer. No había Small Data Engineer. Small Data nunca lo vi, pero okay. Yo creería que por ahí debería estar también. Y por ahí se escuchaba medio Cloud Engineer, pero no se sabía qué hacía ese Cloud Engineer, como que era como una especie de dios. Clicar botones en Sí, la consola. Una cosa rara, sí, era muy extraño. Y fue cambiando así con el tiempo también, mientras íbamos llegando como ya a los términos que tenemos el día de hoy. Es el Data Engineer, el Cloud Engineer, Cloud Architect, el Data Architect. Los backend y el frontend eran uno solo antes, el mismo analista de software. Sí. Y después salió el Full Stack, que es un unicornio. Yo todavía no entiendo qué hace, pero bueno, ahí está. Sí, eso es. Entonces... lo que se mueva. Sí, lo que se mueva le dispara, entonces... Ahí fue cambiando. Omnipotente, omnisciente. Y fuimos llegando a eso. Y también me di cuenta, por ejemplo, el cambio en el tema salarial fue absurdo también. Fue como una disparada del 200% en temas de salario. Y en ese cambio
al Big Tech. Al Big Tech, sí. Gabriel, hay que tocas ese tema salarial. No te vamos a preguntar cuánto te ganabas ni en qué te lo gastabas. Pero dígame ahorita. Pero sí, ahorita más tarde. No, por interno. Por interno. Pero siempre, digamos como que en Colombia he escuchado varias personas que cuando son contratados por entidades externas, digamos como que tienen ese problema de que, digamos, en Colombia se consideran como independientes si tú no tienes un contrato colombiano pagado en pesos. ¿A ti te tocó así o a ti te tocó contratado por una entidad colombiana? Me tocó empezar como freelance. Okay. Literalmente como freelance porque no había representación aquí. Era muy raro. Pero freelance era un contractor que tenías un horario establecido y todo. Era raro. Era como una mezcla entre freelancer y contractor. Ok. Ibas a la oficina y también era como algo raro. muy pequeñito. Ok. Sí, era algo así muy pequeño ahí por la calle 100 en Bogotá y ustedes son los del cloud, sí. Ah, ok. ¿Y qué proyecto es? No, vamos a ver un proyecto a una empresa de telecomunicaciones porque les vamos a hacer la migración. ¿Y cómo es el modelo contractual? Porque esto no me está sonando. Al principio yo estaba como... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo con contrato de término indefinido, pagado por el servicio público y todo eso, usted tiene carrera aquí, usted que está loco, ¿usted por qué se va a ir? Claro, y también es muy particular porque Gabriel viene o digamos que venimos también de una generación donde en las reuniones familiares los domingos siempre la tía le pregunta a la hermana, ¿y dónde es que trabaja tu hijo? Entonces decir los nombres grandes llena mucho orgullo a los papás. Entonces dice, es que mi hijo trabaja en tal parte, que lo dicen con ese orgullo. Y ya Gabriel moverse de una empresa tan tradicional reconocida a la nube. Sí, mijo, usted sí está, mijo, toda esa plata que invirtió usted en la carrera, usted sí la está aplicando bien, moviéndose para allá. Sí le está vendiendo el mercadito, mijo. Sí. Esa era la pregunta. La pregunta, ¿usted se gastó toda esa plata y se va a pasar para allá? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y pues nada, fue una apuesta. Y ahí conocí a muchos amigos que tengo ahorita, que son arquitectos y pues que son muy exitosos también. Y empezamos a trabajar en proyectos muy bacanos, muy retadores. Ahí también quemamos mucha pestaña en temas de migración cloud, en temas de... Ahí empezamos con todo el tema de data lakes, ya con esa metodología cloud. Y ahí es donde uno percibe el cambio más grande. Hay un cambio comercial fuerte. Entonces que ellos empujan bastante fuerte para que se utilice su marca. Sí. Tú vienes como arquitecto y pues yo ya había terminado mi maestría. Y pues yo estaba acostumbrado mucho al tema del open source y todo por lo que trabajé en la otra empresa. Y cuando llego aquí me dicen, tienes que usar esto. Este es el stack que vas a usar. Ok, ¿pero a quién te le sirve? No, necesitas montar esto. Y yéndonos un poquito más como al tema de la cultura, o sea, cuando entraste, ¿cómo fue el impacto? ¿Qué te pareció? O sea, ¿superó tus expectativas? ¿Fue igual o qué sucedió? Al principio fue impresionante, o sea, es como entrar en otra cultura, incluso yo cuento una anécdota, pues entré al mundo Big Tech a través de consultora y luego directamente con un cloud provider. Vengo en la cultura de la corbata, consultor tipo banco, con traje... llegó el arquitecto. Sí, llegó el arquitecto y se sienta aquí el consultor y pues nosotros nos reíamos mucho de eso porque al principio las entrevistas, yo les cuento, llegué y me entrevistó una reclutadora y llegó a esta oficina en el Salitre en Bogotá y me entrevistan en una pista de bolos. ¿Qué? Sí, y ¿En una pista de colores. ¿Pero esa era la oficina o...? Sí, de parte de la oficina. Y veo una mesa con un PlayStation y un televisor. Y lo primero que iba a hacer era devolverme y salir. Me están tomando el pelo. Yo me iba a ir. Y ella me dijo, no te vayas, espera. Tú tenías vida que era, sé tu propio jefe. Yo me metí por allá, no sé en dónde. Network marketing, no sé qué era eso. Y le pregunté a la chica, ¿esto es en serio? Y somos amigos ahora, la tengo ahí en LinkedIn también, y hablamos de vez en cuando. Sí, es en serio. Es que nosotros somos una consultora nueva y trabajamos desde esta manera. También fue mi introducción al agilismo. O sea, fue un choque absurdo para mí, fue un cambio estructural muy grande. Empecé a ver cómo funcionaban los equipos, los pod ágiles, y empecé a ver todos estos roles nuevos de Cloud Architect, Cloud Engineer, DevOps, los backend, del frontend. Y bueno, y yo entré como Data Engineer, ahí me nombraron Data Engineer. ¿Ahora soy Data Engineer? Ok. Pero hago esto, sí, ok. Ok. Ok, entonces hago match con el rol.
Y también la metodología cambió, ya no tenía que seguir un montón de procesos verticales, como les conté en la empresa de energía, sino que ya era más como autonomía. Ok, como Tú gestionas tu infraestructura, tú gestionas tus permisos, pero también te hablas con tu compañero de ciberseguridad para que esté protegido el sistema y tu cliente. Y era muy autónoma la operación ahí. Teníamos que responder por las cosas del cliente y es pues de esa manera que he visto que los equipos siguen operando hasta ahora. Y pues obviamente para mí ese fue como el cambio de chip. Entonces el cloud me facilitó ya muchas herramientas, mucha libertad y mucha autonomía, pero pues también me costó un poquito adaptarme. Personalmente yo soy una persona más estructurada de procesos y eso. Se nota mucho, pues sí corrigido, pero muchísimo. Y cuando llego y me ponen todo eso así, y bueno, ¿cuál es la estructura de todo esto? Y llegué, no era líder técnico en ese entonces y me tocó como empezar a organizar la casa un poquito para que esto tuviera un poquito de sentido. Gabriel, y por curiosidad, yo tuve la oportunidad hace mucho tiempo de hacer un proyecto para el Consejo Superior de la Judicatura y fue mi primera vez en Bogotá. Para la audiencia, yo soy de Medellín, primera vez en Bogotá, en digamos como que algo profesional. Y recuerdo que tuve muchos problemas porque me decían ingeniero Hugo. Entonces cuando decían ingeniero Hugo, yo creía que le estaban hablando a otra persona. Entonces me decía, ingeniero Hugo, ingeniero Hugo. Y yo decía, ¿tú me estás hablando a mí? No, yo soy Hugo. Y ella no me entendía que me podía llamar directamente a Hugo por más que yo le dijera. Cuando también pasaban ese tipo de cosas, o sea, tú vienes del banco, Bogotá también es una ciudad de pronto con más formalismos en su forma de hablar y llegas a trabajar en esta, qué sé yo, esta consultora con PlayStation, con bolos y entonces ya no era el ingeniero Gabriel, sino Gabriel. Gaby, era Gaby. Sí, ya ni a Gabriel llegaba. Imagínense, qué falta de respeto. Hay una sí, no, la anécdota campeona fue cuando llegó el primer día del trabajo y llegó como senior data engineer allá y me encuentro con un pelado como de 25 años. ¿Tú eres el desarrollador de Python? ¿Cómo te llamas? Gabriel. ¿Te puedo decir Gaby? Bueno. Ok, pues vamos a trabajar juntos, sí, ok. Entonces, bueno, empezamos a trabajar y pues la primera fue como tratar de entender a este personaje, cómo funcionaba. Yo después de estar trabajando con gente de 40, 50 años y empiezo a trabajar con chicos de 25, de 23 años, que les llevo ya 10 años en ese entonces de tiempo. Entonces, cuesta acomodarse, ¿no? Entonces, ahí vamos empezando también como ese road trip dentro de las Big Tech, acostumbrarnos a sus procesos, a su cultura. Uy, el golpe cultural y es interesante. Ahí hay un montón de cosas que se nos quedan como en el camino. Yo creo que historias nos faltan un montón de Gabriel que nos cuente. Pero digamos lo que también, como para ir cerrando, ¿qué desafíos o cuáles fueron esas cosas que también a veces no son como el color de rosa de estar en esas Big Tech? La velocidad. Okay. La velocidad es vertiginosa en las Big Tech. Para trabajar en una Big Tech tienes que estás en dos partes. O desarrollas producto o eres parte de consultoría para un cliente como cualquier otra consultora. Entonces están las dos partes. Idealmente tratas de terminar en desarrollo de producto, que obviamente tiene un objetivo un poquito más claro y a largo plazo. Y pues es como de más renombre, es como la parte más divertida. Pero para entrar ahí es muy difícil. Entrar en el mundo de la consultoría con los clientes ya es como lo más fácil, lo más común, y es pues obviamente depende del cliente. Entonces una Big Tech maneja cantidades industriales de clientes, son muchísimos. En ese momento cuando estaba aquí en Colombia, yo estaba con un cliente enorme en Estados Unidos y eran alrededor de 25 proyectos y yo estaba liderando 3. Entonces, la velocidad a la que se movía ese equipo era una cosa vertiginosa porque pues obviamente ya la promesa del cloud también se traduce en que el equipo debe trabajar más rápido. Entonces, adaptarse a eso también fue muy complicado porque pues no siempre los clientes tienen las situaciones adecuadas. Ustedes saben, no todo el mundo es literalmente educado en el tema de la nube y los servidores, entonces toca llegar y explicarle que es que esto no se hace con 2 clics, como pasa con la inteligencia artificial.
estamos teniendo el mismo problema, lo estoy viendo otra vez. Entonces toca explicarles un poquito y digamos que ahí empieza la disyuntiva, por ejemplo, entre la parte comercial y la parte técnica. Que en algún momento tuve una conversación con Mike y le dije, odio a los comerciales, porque es que me han pasado muchas cositas en ese sentido, porque pues ellos quieren vender la solución y es su trabajo, pero tratar de aterrizar pues es bastante complejo el tema técnico. No, total, o sea, es otro nivel y pues incluso trabajar para startups puede ser también un ritmo vertiginoso parecido, pero obviamente a otro nivel de beneficios y cositas que ya uno está como en otro nivel también cuando llega a ese punto de las Big Tech. Y bueno, no, Gabriel, nos gustó mucho tenerte aquí. Creo que para cerrar nos gustaría preguntarte qué le recomendarías o qué le dirías a una persona que quiera trabajar en una Big Tech. Yo primero que todo les recomendaría que hicieran un poquito de introspección. Es importante. Qué buena respuesta. Es importante. Que se conozca. La respuesta es depende, ¿no? La respuesta del arquitecto depende en dónde estés en tu vida. Porque pues si tú eres muy joven y estás buscando desafíos, pues las Big Tech que abren las puertas un montón. Conoces un montón de mercados, negocios, personas y demás. Si ya estás en una etapa ya un poquito más adelante y quieres pues otras cosas como más tranquilidad y eso, de pronto el ritmo no es lo tuyo, ¿cierto? Entonces yo digo que depende mucho también de ese tipo de perspectivas. Puedes encontrar retos interesantes en una startup muy pequeña y al mismo tiempo pues desarrollar también tu potencial como profesional, o pues también lo puedes hacer en una Big Tech si te gusta la cultura, ¿cierto? Y mantenerse uno muy humilde, que es lo más difícil, mantenerse uno humilde, evitar. A mí, por ejemplo, a mí no me gusta la parte del rockstar, porque pues a veces uno tiene ese choque con el tema del ego. Claro. Y pues eso más adelante pues cuesta un poquito. Entonces mantenerse humilde y honesto con uno mismo, mirar qué es lo que a uno le gusta, los desafíos técnicos, conocer nuevos negocios, evaluar siempre cómo está uno con respecto a la situación profesional. Y pues dependiendo de eso, pues las Big Tech pueden ser una puerta gigantesca al mundo. Y para tirar una perla, o de pronto no te gusta lo que te ofrece la Big Tech a nivel de cultura, pero necesitas más plata. También, sí, así es la vida. Sí. Exacto, hay que tener ese tipo. El dinero es una motivación muy importante, literalmente. Bueno, no, Gabriel, nos encantó tenerte por acá. Muchas la verdad, gracias. mucho conocimiento que ya nos has impartido en el pasado y obviamente aquí abriéndote la audiencia. Esperamos tenerte también de vuelta por acá. Con mucho gusto. Sí, la verdad, muchas gracias a todos. Esto fue, como siempre, un placer hablar con Gabriel, conocer, y cada vez que uno habla con Gabriel, una nueva cosa aprende. Esto es un tema de nunca acabar, entonces nos sentimos privilegiados de tenerte acá, y yo creo que a la audiencia le va a encantar esto porque este tema a veces es tabú. Es muy amplio. Sí. Sí, hay mucha cosa que cortar. Muchas gracias, chicos, por la invitación. No, claro que sí. Y bueno, no, recuerden que en la hora del tech es un podcast patrocinado por Source Meridian. Allí tenemos un montón de vacantes, siempre están abriendo cositas por acá, datos, frontend, backend, SRE, DevOps, lo AI. Sí, ahorita se están abriendo muchas vacantes, entonces siempre estén pendientes. Y con respecto a la hora del tech, cuéntenos, coméntenos qué les gusta, qué quieren que hablemos, a quién quieren que traigamos la próxima. Y bueno, no, muchos saludos, nos vemos la próxima.